tiene que ver con el uso, el aprovechamiento de recursos naturales y la generación de conflictos, y cómo, de qué manera el trabajo de los mediadores puede involucrar múltiples intereses y construir consenso hacia el desarrollo sostenible, que es al final lo que yo pretendo hacer con mi trabajo, que es lo que hago día a día, lo que me levanta en las mañanas a trabajar y hacer. Si me permiten presentarme un poquito, soy ex subsecretario de Gestión del Diálogo de la Secretaría de Gestión y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú durante el gobierno de transición y emergencia de la administración del presidente Francisco Sagasti. Yo estuve en esta oficina de enero a agosto-septiembre del 2021. En general me presento como abogado reformado o abogado rehabilitado, porque al abogado le enseñan a luchar por una causa, ganadores y perdedores, y mi causa es generar espacios de diálogo donde las personas puedan abordar sus múltiples intereses. Soy mediador profesional y consultor en negociaciones complejas y procesos de construcción de consenso, y en general trabajo con individuos, grupos, comunidades, organizaciones, empresas y gobiernos para promover negociaciones efectivas, crear consensos, colaborar y resolver conflictos de manera que se desarrollen soluciones sostenibles y relaciones fortalecidas. Entonces quiero contarles un poquito del trabajo que hago y después cómo hago el trabajo que hago. Entonces, yo he estado fuera del Perú varios años, ahora radico en el Perú, pero cuando regresé en Perú, en noviembre del 2011, o sea, hace 10 años, empecé a trabajar haciendo un trabajo para la Autoridad Nacional del Agua, que es la agencia del gobierno que da permisos, supervisa el uso del recurso hídrico. Y en esa época había un proyecto minero en Cajamarca y había un gran conflicto social. Entonces a mí me llaman para hacer un taller de 2 días de negociación, de diálogo, cómo participar en mesas de diálogo, y termino haciendo un trabajo más profundo, haciendo una consultoría y me piden ir a la zona a conversar con comunidades locales sobre la situación de este potencial proyecto que quería que se haga, que al final no se hizo, pero ya les contaré más. Entonces decían, no, estas personas son antimineras, no quieren que hayan proyectos de desarrollo, y como ven, las personas sonríen. Al final todos somos seres humanos y tenemos intereses, preocupaciones que tienen que ser escuchadas, entendidas y abordadas de manera creativa. Eso es, por ejemplo, una sesión de levantamiento de preocupaciones, y yo iba también a explicar o a difundir diferencias entre diálogo, debate, negociación, etcétera, ¿no? Esta es en la misma zona o en un espacio más grande, hay comunidades, representantes de las comunidades de la zona, para tomar decisiones juntos sobre cómo proceder, cómo manejar sus asuntos de la comunidad. Acá en la misma zona, este proyecto minero iba a impactar supuestamente unas lagunas, y este fue el Día Mundial del Agua del 2012, creo, y me invitaron para poder evidenciar o ser testigo de lo que decían las personas sobre este proyecto. Después tuve oportunidad de participar en otra mesa de diálogo sobre el proyecto Quellaveco, que es uno de los proyectos mineros más importantes en el Perú, que tiene buenas prácticas, de la compañía Anglo American, pero en el 2012 también había un proceso porque habían agricultores que se oponían a este proyecto por un tema también de agua y recursos hídricos. En el 2018 trabajé un proyecto en el norte de Perú, cruzando la frontera con el Ecuador, y ahí trabajé con unas comunidades, unas nacionalidades Shuar, unas comunidades Shuar, y una compañía minera canadiense que quería hacer exploración minera, ¿no? Para descubrir cuál es el mineral y el potencial valor económico de lo que hay debajo o en el subsuelo de estos territorios. En el 2019
tuve oportunidad de generar un espacio, las condiciones con una colega para que el presidente de una comunidad campesina, que se llama Fuerabamba, vinculado a un proyecto, un proyecto minero de cobre, que se llama una compañía minera Las Bambas, MMG Las Bambas, se reúna con Salvador del Solar, que era el primer ministro en esas épocas. Esta es una reunión, primer encuentro que tuvieron en la Conferencia Episcopal Peruana, y ahí se inició un proceso de diálogo. Estamos hablando de marzo del 2019. Proceso de diálogo que hasta la fecha continúa, con sus momentos altos y bajos, pero ya podemos hablar más. Y en la misma zona de Cajamarca que les mencionaba hace un momento, en el distrito de La Encañada, con unos colegas estuvimos apoyando una iniciativa del gobierno local para hacer un modelo de desarrollo integral con sostenibilidad, y que sea concertado con viabilidad social, política, económica, cultural para este distrito. Y diseñamos un proceso de cómo podría hacerse, buscando el desarrollo sostenible de esta localidad, empezando por una evaluación de intereses y necesidades, que ese trabajo se hizo, y después se planificaba hacer un trabajo de búsqueda conjunta de información con diferentes expertos para ver cuáles son las mejores formas de abordar estas necesidades y preocupaciones, y después con este resultado poderlo socializar en la población, y después cómo involucrar al sector público y al sector privado en quién hace qué para resolver esta problemática. Al final el proceso no se concluyó porque hubo un cambio en el liderazgo político y eso. El proyecto anterior del proyecto minero, de exploración minera que les compartía en el Ecuador, es un proyecto que se llama el proyecto Guarinza, que ahora está en exploración más avanzada, están haciendo perforaciones, pero como producto de este proceso de diálogo se llegó a un acuerdo y se creó un directorio consultivo del proyecto Guarinza, que es como un comité de coordinación, de consejo ciudadano, de miembros de la comunidad para compartir acompañar este proceso o hacerlo de manera más participativa. Y en el 2000, a principios del 2020, perdón, sí, pues 2020, vinieron a Perú para contar su experiencia de diálogo y también conocer un poco más de las experiencias de minería en el Perú. Y en abril del mismo año, cuando ya empezó la pandemia, empecé a hacer más trabajo de facilitación online, aquí trabajando, apoyando a los colegas de mediadores más allá de las fronteras. Y después también tuve oportunidad de facilitar espacios de diálogo con minería a pequeña escala. Y esto cuando todos aprendíamos a usar Zoom, ¿no? Y después hicimos otros trabajos de espacios de open space o espacios abiertos para el diálogo. Y en diciembre del 2020 me convoca el gobierno de Francisco Sagasti, como les comenté, la doctora Giselle Guamaní, que fue la secretaria de Gestión Social y Diálogo, que pertenece a la oficina o a la presidencia del Consejo de Ministros, me convoca para apoyarla en este proceso, y termino siendo subsecretario, como les conté, de la gestión del diálogo. Y en esta oficina, bueno, es una oficina responsable en materia de prevención, gestión, diálogo territorial y solución de conflictos sociales, y especialmente gestión de conflictos sociales que atenten o que puedan poner en riesgo la gobernabilidad democrática del país. Esta presentación van a tenerla los que quieran disponible. Ahí cuento un poco, esta es una entrevista que me hacen en la Plaza de Armas de Lima, en el centro de Lima, en Palacio de Gobierno, sobre este nuevo enfoque de diálogo y gestión social que traíamos, ¿no? Y es la primera vez que en esta oficina tuvimos 4 mediadores profesionales que estaban siendo responsables de la secretaría y las 3 subsecretarías. Hicimos varias cosas, incluso crear un protocolo de diálogo digital, de cómo facilitamos diálogo a través de estas plataformas, y en 3 meses de diálogo, de diálogo digital, tuvimos de enero a marzo 657 reuniones, y de las cuales se alcanzaron 553 acuerdos. O sea,
por más que estemos distanciados en esta época del COVID y de los inicios con más razón, no debíamos estar desconectados y no podíamos evitar que el diálogo continúe. Y esto es prueba de que sí se pueden alcanzar acuerdos importantes, inteligentes, sostenibles, a través de estas plataformas. Y diversos tipos de acuerdos, ¿no? Desde acuerdos simples hasta unos más complejos. Este es un ejemplo de cómo teníamos esta plataforma y teníamos reuniones hasta semipresenciales con los, por ejemplo, acá con los profesores de una zona amazónica del Perú que buscaban que sea que haya una educación, una política de educación con mayor interculturalidad. Digamos, la vida a principios del 2020, del 2021, con el diálogo digital. Y también tuvimos reuniones con comunidades en espacios donde, por ejemplo, acá, esta comunidad no estaba interesada en escuchar al gobierno sobre los riesgos de una represa natural que había, de un posible desborde y con un potencial riesgo de atentar contra, o sea, causarse una desgracia y afectar la vida de miles de personas. Y acá empezamos a generar espacios, por lo menos abrir canales de comunicación para explicar cuál era la situación, para escuchar cuáles eran las preocupaciones y perspectivas de las comunidades sobre lo que quería hacer el gobierno, etc., ¿no? Y acá se inició, después de varias conversaciones, un proceso de diálogo sobre este tema. Esta es otra fotografía en el sur de Ayacucho, donde hay varios proyectos mineros y han habido algunos temas que han estado en las portadas de las noticias en el Perú en este año, pero ahí también estuvimos haciendo facilitación semipresencial en la zona y también en el Zoom con alcaldes, gobiernos regionales y autoridades del gobierno nacional para abordar preocupaciones de las comunidades locales y también de gobiernos locales. Acá también esta foto me gusta porque fuimos a una zona en la Amazonía del Perú, que llegamos en una avioneta, donde no hay caminos, para ayudar a empezar un diálogo para abordar las preocupaciones de esta comunidad respecto de las acciones de un alcalde de una municipalidad, y toda la comunidad estaba custodiando el edificio de la municipalidad para que nadie entre a esta municipalidad, porque decían, este alcalde ha cometido actos de corrupción y queremos evitar que se desaparezca la información dentro de la municipalidad y queremos que venga la Contraloría para hacer una investigación, ¿no? Entonces, era una situación bastante tensa y tuvimos oportunidad de acercarnos a conversar con los líderes y luego llegamos al acuerdo de poder empezar a tener una conversación y nada, esto fue minutos después de este primer contacto y al final del día se logró liberar o dejaron de custodiar esta municipalidad y al día siguiente la Contraloría ya intervino a hacer una investigación de la situación de esta municipalidad. Y así hemos participado en varios procesos, incluyendo agricultores que cultivan hoja de coca y también facilitando espacios de diálogo para buscar cómo mejorar las condiciones, incluso de la comercialización o el mismo sistema de la hoja de coca en el Perú. Y aquí otras escenas, otras fotografías de cómo facilitamos espacios de diálogo de manera digital. Ahí tienes una comunidad, al fondo hay una pantalla, y eso. Esto también es en la zona del corredor minero, una zona que atraviesa 3 regiones del país y es importante. Esta fotografía también me gusta porque es para recordarnos que la tecnología nos puede hacer malas pasadas, porque empezó un diálogo bastante tenso por resistencia a utilizar estas plataformas Zoom para dialogar, y al final la tecnología se cayó y la conexión a internet no era buena
y a pesar de que habían funcionarios de nuestra oficina y del Ministerio de Energía y Minas, en la zona también la situación terminó tensa, con desagrado o desencanto de las partes, creo. Pero bueno, después este diálogo sí se ha retomado. Y al finalizar, casi al finalizar el gobierno de transición y emergencia, y pudimos facilitar un espacio que le llamamos Perú Dialoga para cómo hacer para restaurar las relaciones entre el pueblo peruano. Y tuvimos múltiples espacios de diálogo, varias presentaciones con varios expertos internacionales que nos hablaban de diálogo, de cómo sanar relaciones, de buenas prácticas, etc. Y este evento fue cerrado, clausurado por el mismo presidente de la República de ese entonces, contando sus experiencias. Después vino un nuevo gobierno y también tuvimos que seguir trabajando, sosteniendo la democracia del país, porque en la oficina decíamos algo así como que somos, o yo llamaba a mis colegas guardianes de la democracia, porque como intervenimos en conflictos que afectan o pueden atentar a la gobernabilidad democrática, generamos espacios para que podamos lograr objetivos juntos. Varias de estas situaciones que tuvimos que intervenir y este era un proceso que también continúa, en el que íbamos de la zona rural a regresar a Lima a preparar grupos de trabajo y cómo vamos a intervenir y cómo tratamos de alinear internamente el trabajo del gobierno. Este es el Palacio de Gobierno de Perú, donde también se recibían a comunidades para escuchar sus preocupaciones, aspiraciones respecto a algunos proyectos. También en la zona tuvimos oportunidad de ir a conversar, tener reuniones preparatorias para un proceso de diálogo que luego se inició en Espinar, en el Cusco, con funcionarios del nuevo gobierno. Y también participamos en situaciones como en el norte de Piura, donde la comunidad y gobierno local están fastidiados, molestos, porque hay proyectos que no han sido ejecutados, implementados, como la construcción de un hospital, etc. Y ahí, como hay una percepción de desatención por parte del gobierno, tuvimos oportunidad de llegar para entender la situación y ver cuál sería la mejor manera de poder continuar y abordar estas preocupaciones. Y también hacíamos cosas como contribuir con los comités de prevención de conflictos del nivel regional que instauró en cada región del Perú. A ver, eso más o menos las cosas que hemos estado haciendo, que he estado haciendo en los últimos tiempos, pero ¿cómo le damos un poco más de contenido? ¿Qué es lo que está en la cabeza de las personas que hacemos este trabajo de esta mediación multiactor, mediación social, mediación comunitaria, como le llaman a mis colegas en México, ¿no? ¿Cómo trabajamos, cómo hacemos este trabajo? En general, para contextualizar, hay muchos proyectos que están demorados y bloqueados por la manera como se han abordado las preocupaciones de actores locales. Este es en la misma zona que les comentaba hace un rato que hemos estado viendo el tema de la no construcción de, por ejemplo, ese hospital, de ahí planta de oxígeno, temas complicados, pero acá, por ejemplo, decían Río Blanco, que era un proyecto, decían, oye, no queremos minería, queremos agricultura. Este es otro proyecto que es donde le mostré que había unas lagunas, donde estábamos ahí también participando. Agro sí y mina no. Hay un discurso de el todo o nada, de esto sí y esto no, y a veces esa no necesariamente es la forma de abordar la complejidad. Este es otro proyecto minero que está en operaciones, pero de manera continua o recurrente hay situaciones que bloquean o limitan el trabajo. En general, los conflictos sociales o socioambientales
tienen múltiples actores, múltiples intereses, y generalmente vinculados al aprovechamiento de recursos naturales, ¿no? Y las personas están molestas, enojadas y furiosas. Pero el problema no es que existan múltiples intereses y múltiples actores, tampoco que hagan o que existan manifestaciones que terminen en conflictos sociales, porque el problema es cómo los abordamos y cómo interactuamos con el otro frente a estos conflictos. O sea, el problema es cómo nos tratamos. Y en realidad actuamos según cómo pensamos. O sea, el problema es nuestro enfoque o nuestro paradigma para interactuar y para abordar las diferencias y problemas complejos. Y por lo general tenemos estos choques frontales de posiciones, ¿no? Tenemos este pensamiento del todo o nada, yo tengo la razón, tú estás equivocado, nos metemos en juego de culpas, y terminamos en marcos confrontacionales que producen resultados de ganadores y perdedores, y generalmente los perdedores van a generar un sentimiento, unas ganas de revancha. El problema es que nuestro marco mental, nuestra forma de pensar o nuestro paradigma genera una actitud. Esto es una fotografía de un primer ministro en el 2012 y un presidente o un gobernador regional vinculados a un proyecto minero, y uno se puede imaginar qué les está pasando por la cabeza a cada uno de estas dos personas. En general, estos choques frontales de posiciones no son diálogo, parecen más un debate, donde uno quiere convencer al otro de que uno tiene la razón y que el otro está equivocado, y no es diálogo, porque el diálogo es cómo nos involucramos para escucharnos, para entendernos, y para afirmar o confirmar o explicarle al otro qué es lo que es importante para nosotros. Generalmente, esta forma de abordar estas situaciones difíciles o conflictos, muy confrontacionales, muy antagónicas, tienden a terminar en soluciones muy transaccionales. Como dicen los norteamericanos, muchas veces la gente le quiere tirar la plata al problema, pensando que la plata va a solucionar el problema. Y a veces sí, a veces no. El problema es que estas soluciones transaccionales no construyen relaciones de confianza a largo plazo. Y nuestro trabajo como mediadores, el trabajo que hago, tiene que ver con cómo podemos ayudar a reenmarcar conversaciones difíciles, y cambiar el curso de una conversación para convertir los debates antagónicos y juego de culpas en diálogos constructivos y definir mejores formas de involucrar y satisfacer múltiples intereses. O sea, como mediadores podemos ayudar a cambiar esta dinámica y abordar los conflictos sociales en minería o en el sector extractivo de una mejor manera y poder integrar múltiples intereses. Pero primero necesitamos entender también cómo debemos, cuáles son las causas de la situación actual. Y por lo general, las personas que están involucradas en estos procesos, estos conflictos, hablan de preocupaciones vinculadas a la cantidad y acceso al agua, tienen temor a la contaminación, las personas buscan beneficios económicos de actividades económicas de la zona, y esto no significa que, entonces la gente solo quiere plata. También hay un interés de no sentirse excluido, porque dicen, oye, yo también quiero ver beneficios, ¿por qué solo ustedes y nosotros no? También tiene que ver con, hay una preocupación sobre queremos participar en la toma de decisiones que nos vayan a afectar. Y las personas dicen, oye, no nos escuchan, o los canales establecidos para ser escuchados no están funcionando. Y esto también tiene que ver con un sentido de respeto y de esta autonomía de que no quiero que me impongan decisiones. Digamos, es una mirada de lejos, pero una mirada más analítica de la situación de estos conflictos sociales vinculados a recursos naturales, tienen que ver con una desconfianza histórica, con falta de información creíble para todos. Hay muchos actores y no hay una representación clara. Faltan espacios de diálogo y capacidades para involucrarse en procesos de diálogo, y hay intereses y prioridades bastante polarizadas. Pero esto es una dimensión racional. También hay una dimensión emocional.
porque la gente emocional, ¿no? Porque la gente se pregunta, oye, ¿los abusos del pasado van a continuar? ¿Puedo creer realmente en lo que me dicen? ¿Tendré voz en la toma de decisiones? ¿Respetarán mis derechos? Y la gente se pregunta si, oye, ¿entienden realmente mis preocupaciones, mis necesidades, mis aspiraciones? Tengo un colega que se llama Merrick Hoven, que habla sobre estos principios o requisitos para un diálogo digno, y habla de reconocimiento, influencia, reciprocidad y claridad. Y dice que las personas, o sea, se sienten las personas estas afectadas, o posiblemente afectadas, que sus preocupaciones y sus aspiraciones son profundamente escuchadas o reconocidas, o sea, se sienten realmente escuchados y reconocidos. Tienen las personas este sentido de influencia sobre el proceso o la manera como se van a resolver sus problemas. Pueden influir en el diseño del proceso de cómo se va a resolver la problemática. Y el tema de reciprocidad, donde las personas se presentan, las personas sienten que viven la experiencia y contribuyen para tener un involucramiento recíproco y lo consideran diseñado para promover un intercambio y diálogo constructivo. O sea, cómo evitamos que tengamos esta dinámica del que tú tienes razón y yo también quiero tener razón, o de todo es blanco o negro y no hay espacio de reconocer las perspectivas del otro y de tratar de entender cómo el otro ve la situación. Y el tema de claridad, que tiene que ver con que las personas no se sienten seguras si no hay claridad. Entonces, tenemos claridad sobre el proceso. ¿Qué vino después? ¿Qué va a pasar después? Hay claridad sobre los roles y las expectativas de participar en este proceso o los roles de cada una de las partes. Y también podemos hablar de premisas para el éxito de un proceso de diálogo. Hay cosas que tenemos que tener claro en el sentido de que no todos van a conseguir todo lo que quieren. O sea, no hay solución perfecta. No es que todos van a ser inmensamente felices al final de un proceso, pero sí es cierto que tienen que estar todos mejor de lo que estaban antes de participar en un proceso de diálogo. Porque la gente estaría loca si cree que es bueno, inteligente o útil llegar a acuerdos en los que uno termine estando peor de lo que estaba antes. O sea, no tiene sentido, no tiene lógica llegar a acuerdos que nos perjudiquen o que nos pongan en una peor situación de la que está. Repito, no es que vamos a estar todos felices, pero sí todos tenemos que estar mejor de lo que estábamos antes. Esa es, digamos, premisa 1, ¿no? Premisa 2 es que tenemos que reflexionar si efectivamente nos necesitamos el uno al otro. O en otras palabras, ¿podemos hacer cosas mejor juntos que separados? ¿Podemos lograr mejores cosas juntos que separados? Por ejemplo, ¿podríamos resolver juntos cosas que la comunidad no podría conseguir por sí sola? Quizás un proyecto de inversión puede ayudar a que el gobierno también venga a un sitio donde no estaba antes para hacer cosas que debería hacer, como temas de salud, educación, etc. Y también es importante que reconozcamos que no todos sabemos todo. O sea, hay cosas que, por ejemplo, la empresa no conoce o que no tiene claro, y hay cosas que una comunidad no conoce y no tiene claro. De repente la empresa sabe poco de conocimientos ancestrales y de repente una comunidad no sabe todo lo que puede saber la empresa sobre temas técnicos o temas de ciencia, últimas tecnologías de las actividades mineras. Entonces tenemos que generar espacios tenemos que ser conscientes y aceptar que podemos generar espacios para crear o generar información que sea creíble y confiable para todos. En general, para que
se le dé la bienvenida a un proyecto, la comunidad, o sea, una bienvenida positiva, la comunidad o donde se va a desarrollar un proyecto, tiene que creer y sentir que estará mucho mejor de lo que estaba antes de que llegue este proyecto. O sea, tiene que ser visto como un buen vecino y visto como que contribuye al desarrollo local. Entonces, para lograr esto, para abordar conflictos y para construir mejores procesos para el desarrollo sostenible, debemos tener un paradigma diferente, o un nuevo paradigma, tener mejores interacciones y utilizar mejores procesos. En la Universidad de Harvard dicen que si queremos tener un resultado diferente de nuestra interacción, tenemos que cambiar nuestro comportamiento. Y para cambiar nuestro comportamiento tenemos que cambiar nuestra forma de pensar o nuestro marco mental. O sea, si quiero cambiar el resultado de mis interacciones, primero cambia tu comportamiento, pero para cambiar tu comportamiento tienes que cambiar tu forma de pensar o tu paradigma, porque la manera como definimos nuestros objetivos produce nuestros resultados. Si al otro lo veo como mi enemigo, mi objetivo será vencerlo. O sea, voy a ganarle al otro, voy a competir para yo ganar y tú perder. Pero si al otro lo veo como un posible aliado o un colega para resolver problemas juntos, es más probable que colaboremos y encontremos soluciones de beneficio mutuo. Entonces, para generar valor compartido y desarrollo sostenible, necesitamos un nuevo paradigma. Y necesitamos una dinámica diferente para convertir a empresas y comunidades en aliados estratégicos para el desarrollo. Como un colega dice, podemos ganar mayor producción minera y podemos ganar bienestar general. Podemos lograr el éxito empresarial y también lograr la prosperidad comunitaria. El tema es que actuamos según cómo pensamos. Y cambiar nuestros pensamientos y pensar beneficios mutuos es necesario para poder lograr relaciones de confianza, de largo plazo y de beneficio. Pero ¿qué tipo de paradigma o qué tipo de enfoque deberíamos tener? ¿O qué modo diferente de pensar podríamos tener? Y esta cita me gusta porque dice que generar beneficios mutuos entre empresas y comunidades o personas afectadas por el negocio o por la empresa no solo es posible, sino que es esencial o fundamental para construir relaciones de confianza a largo plazo. Y esto en la práctica tiene principios que pueden guiar las decisiones y la interacción, porque tenemos que involucrar a las partes en las soluciones. O sea, hay que buscar espacios participativos para tener una solución conjunta de los problemas, retos y desafíos. No es que hay que hacerlo por ellos o para ellos, hay que hacerlo con ellos. O sea, hay que involucrar a todas las partes para trabajar juntos, entender los diferentes intereses y tratar de abordarlos de manera creativa. Por eso también decimos que hay que enfocarnos en los intereses y las necesidades más importantes. O sea, ¿qué es lo que realmente te motiva? ¿Cuál es tu preocupación, temor, aspiración, deseo? Más allá de las exigencias de yo quiero esto o yo no quiero esto. Ok, ayúdame a entender para qué dices lo que quieres o para qué dices no quiero tal cosa. O sea, qué interés, necesidad, preocupación estoy tratando de cuidar o proteger diciendo no, por ejemplo, algo. O sea, hay que enfocarnos en intereses y en necesidades y también hay que trabajar juntos para crear opciones de beneficio que generen ganancia mutua o ganancia para todos. ¿Y qué significa beneficio mutuo o ganancia para todos? Significa que tenemos que trabajar juntos para abordar juntos estos diferentes intereses, necesidades, preocupaciones, aspiraciones que tenemos. Y para hacer esto también lo tenemos que hacer de una manera que genere confianza y fortalezca relaciones. Tenemos que comportarnos de una manera alineada a generar confianza y fortalecer relaciones. Y siempre hablo de respeto con doble T. T de trato, de trátame de igual a igual. Al final todos somos seres humanos. Y transparencia, o sea, no me mientas. Dime lo que vas a hacer, haz lo que dices, cumple lo que prometes. Porque la mejor forma de destruir la confianza es incumpliendo las promesas que uno hace.
El primer desafío para generar valor con beneficios mutuos, trabajar hacia la sostenibilidad, la integración de intereses, es movernos de estas posiciones del qué quieres a intereses, qué es lo que realmente te motiva, ¿no? ¿Para qué quieres lo que dices que quieres? Pero el desafío, además de pensar profundamente y reflexionar qué es lo que es realmente para nosotros importante, también tenemos que pensar qué es lo que es importante para la otra parte. Y esto no es filantropía, no es qué buena gente que eres, esto simplemente es, oye, me conviene que el otro esté regularmente satisfecho, porque si se llegan a acuerdos en los que uno siente que se han aprovechado de uno o que ese acuerdo no le satisface en lo absoluto o incluso lo deja peor de lo que estaba, no va a cumplir con ese acuerdo. Es importante que los otros estén satisfechos, que las necesidades y preocupaciones de los otros sean abordadas para que puedan lograrse acuerdos sostenibles, inteligentes y creativos, que perduren en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para generar estos beneficios mutuos con el diálogo? Hay que movernos, como hemos dicho, de posiciones e intereses, preguntándonos para qué, o sea, para qué realmente, para qué quieres lo que dices que quieres, o sea, qué es lo que te motiva. Luego hay que pasar de convertir estas necesidades e intereses en opciones creativas de beneficio mutuo, pensando en, oigan, hagamos un ejercicio de, pensemos juntos, hagamos una lluvia de ideas, si estos son nuestros intereses y estos son los tuyos, ¿qué pasaría si hacemos tal cosa, tal otra, ¿no? No como compromiso, no como promesa, sino pongamos un espacio en que podamos ponernos creativos, en modo creativo si quieren, en que lo que digamos no es que te estoy prometiendo hacer algo, simplemente estamos usando otro pedazo de nuestro cerebro para decir qué cosas podríamos hacer. Y después vamos a tomarnos un tiempo para evaluar cuál de estas opciones o ideas o posibles soluciones que hemos generado satisface mejor los intereses que hemos presentado. O cuál de estas es la más justa. Cuál de estas formas de resolver la situación o de abordar nuestros intereses es percibido como justo por ambos. Más allá de que sea porque yo lo digo o porque tú lo dices, sino cómo podemos utilizar criterios objetivos que le den legitimidad a estas decisiones. Podemos pensar en normas, leyes, pensar en precedentes, cosas que se han hecho en el pasado, podemos pensar en buenas prácticas, podemos pensar en valores de mercado o en estudios estadísticos o encuestas, en cualquier cosa que nos ayude a encontrar una solución que sea percibida como justo por ambos. Y antes de llegar a acuerdos, o bueno, hemos llegado a un acuerdo, pero antes de cerrar y ponerle el lazo a nuestro acuerdo, hay que pensar en qué cosas podrían fallar. ¿Cuáles son estas sorpresas predecibles que puedan limitar o afectar la implementación de los acuerdos? ¿Qué cosas podemos hacer para prevenir que esto ocurra? Pero si esto ocurre, ¿qué hacemos para abordarlo cuando ocurra, ¿no? También podemos hablar, por ejemplo, de acuerdos de contingencia. Si en el escenario futuro ocurre X, Y o Z, vamos a hacer A, B o C. ¿Cómo nos ponemos en diferentes escenarios futuros y en consecuencias o acciones a tomar ante esos escenarios futuros? Hemos dicho que para abordar estos conflictos, no solo tenemos que cambiar nuestros pensamientos y tener este nuevo paradigma, también tenemos que cambiar esta actitud. Cuando interactuamos o cuando nos relacionamos. ¿Recuerdan esta fotografía que les había mostrado entre un primer ministro y un ex presidente o gobernador de un gobierno regional? Esta fotografía también es de un ex primer ministro con el presidente de una comunidad. Pero este cambio de paradigma y de actitud no solo sirve para colaborar o trabajar juntos, pero también sirve para conectar con el otro como personas. Porque al final todos somos personas, todos somos seres humanos y todos tenemos la necesidad de ser entendidos, apreciados, respetados. Y ese
ese importante sentido de pertenencia o de afiliación. O en otras palabras, el no sentirse excluido. Y también ese importante sentido de autonomía o de que no se nos impongan decisiones, ¿no? Y tengo un colega, Merry joven, que dice que nuestros cerebros hacen unas brechas tan grandes en nuestras relaciones que la única forma de cruzar esas brechas es cuando la cruzan el cerebro y el corazón agarrados de la mano. Digamos, eso es los paradigmas, los enfoques que están detrás de las buenas prácticas y de procesos adecuados. Porque hemos dicho que parte de nuestro trabajo como mediadores es reenmarcar o tener nuevos paradigmas, tener una interacción diferente y utilizar mejores procesos. Y existen múltiples procesos, tanto para la prevención, y acá menciono, por ejemplo, consejos consultivos comunitarios, comités de monitoreo ambiental comunitarios, comités de monitoreo participativo de obra, a procesos Charrette, que es una metodología para hacer diseño, ya sea arquitectónico o ingenieril, participativo de los proyectos. Podemos establecer sistemas de quejas, reclamos, de alerta temprana. Y las agencias de gobierno también podrían implementar varios de estos procesos o metodologías. Digo que hay procesos para prevenir conflictos, pero también hay procesos para gestionar o transformar conflictos. Hay, por ejemplo, este proceso de construcción de consenso, que empieza con una evaluación de actores, que es para entender los intereses, situaciones de conflicto. Hay proceso de búsqueda conjunta de información, de cómo hacemos para generar información creíble y confiable para todos. Y se pueden establecer mecanismos como la utilización de terceros, mediadores, neutrales. Y también existen mecanismos para hacer seguimiento, para verificar el cumplimiento de los acuerdos, porque muchas veces los conflictos se generan porque los acuerdos no han sido cumplidos. Entonces, ¿qué hacemos para asegurarnos que se cumplan los acuerdos? En fin, hay también mecanismos o estrategias para mejorar el relacionamiento que tienen las mismas empresas con las comunidades o el Estado con las comunidades. Este, por ejemplo, es fotografías de un proceso que hicimos en el Ecuador alrededor de un proyecto que se llama Guainza, que inició con una evaluación de actores e intereses y que terminó con un acuerdo para hacer exploración conjunta, exploración minera, conjunta entre la empresa y la comunidad. O, como fue enmarcado, es un trabajo conjunto para hacer un estudio del potencial mineral del subsuelo, mineral y económico del subsuelo. Para hacer este tipo de trabajo, esta evaluación de actores, intereses y situación, también existe metodología, proceso, no es ya vamos a conversar y a ver qué sale. También este proceso de búsqueda conjunto de información, que les he mencionado que es para generar información creíble y confiable, los principios de este proceso se utilizaron para hacer unos estudios hídricos que terminaron en la elaboración de un plan de aprovechamiento de recursos hídricos luego de un conflicto entre una compañía minera en el sur del Perú que quería ampliar sus operaciones y la respuesta que tuvo de comunidades locales y agricultores. En este conflicto se llegaron a varios acuerdos. Uno de ellos fue hacer infraestructura hidráulica, construir infraestructura hidráulica con 150 millones de soles, que esos son 40, 50 millones de dólares, para identificar la mejor manera de cómo usar el agua que hay, o cómo le hacemos el mejor uso de los recursos hídricos en la zona. Pero para definir qué infraestructura hidráulica es la que se debe hacer, cuál es la mejor alternativa de solución, se definió que había que hacer estos estudios hídricos de la cuenca del río Locumba para definir cuánta agua hay superficial y subterránea. Y la manera como
en esta mesa de diálogo, en este proceso de diálogo, las partes, la Autoridad Nacional del Agua, la Municipalidad de Candarave, la Junta de Usuarios de Riego de Candarave, que son los agricultores de la zona que gestionan los recursos hídricos, y la empresa, todos juntos definieron o aprobaron los términos de referencia del trabajo que se debía hacer para hacer estos estudios. Y en julio del 2014, la mesa de diálogo aprueba la contratación de un tercero, que era un consorcio de un par de compañías, que iban a hacer el estudio hídrico. Estudios hídricos, hidrogeológico e hidrológico. O sea, cuánta agua hay superficial y subterránea, y cuál sería la mejor manera de utilizarla. Y también se definió la contratación de una empresa Suez que haría la supervisión del trabajo de estos consultores. Y durante 1 año y medio se hizo este trabajo, y después de 1 año y medio o 2 años de revisión, elaboración por parte de la autoridad competente, se aprobó el plan hidráulico y el plan de gestión o aprovechamiento de la cuenca de Río Locumba. Y la clave de este proceso fue el componente no solo técnico, sino el componente social de involucramiento multiactor de los actores locales para tener un resultado que sea más creíble y confiable. Después han habido cambios políticos de gobiernos locales, han pasado como 4 años en la elaboración de todo este trabajo, y ha habido que revisar el proceso una y otra vez y explicar el proceso a las nuevas autoridades, ¿no? Tanto locales como regionales. Pero en general, lo positivo fue la identificación y la selección de este tercero que hizo el estudio, o el supervisor que hizo el estudio también, y la definición de cómo se debería hacer el estudio para abordar la problemática hídrica de la zona. Esto también se hace con un proceso o un procedimiento, pero en general un proceso de construcción de consenso que puede ser facilitado por un mediador o un facilitador, mediador, es iniciarlo con entender la situación, evaluar la potencialidad o el éxito o la viabilidad de hacer un proceso de diálogo o un proceso de consenso, en que se entrevistan, se hacen focus groups a diversos actores, quienes pueden ser afectados, quienes tienen información para tomar decisiones sobre esta situación, que he dicho, quienes pueden ser afectados, quienes tienen el poder de tomar decisiones, quienes tienen el poder de bloquear las decisiones que se puedan tomar. Y este procedimiento, este proceso de evaluación de actores y situación termina un reporte, y este reporte también presenta, en función de todo lo escuchado y entendido, se presenta un diseño de un proceso, y es, si esta es la información que hemos levantado, y estos son los actores a quienes han participado en este proceso de levantar esta información, si esto es así, podemos diseñar un proceso de diálogo, un proceso de consenso, con estas condiciones, con esta regla de juego, con estas reglas para tomar decisiones, con este plan de trabajo, y esto se comparte con las personas a quienes se ha entrevistado, y se evalúa ahí el éxito o la posibilidad de éxito de un proceso de diálogo. Luego de decidir si debemos proceder con este proceso de diálogo o proceso de consenso, debemos tener claro los temas y los hechos. O sea, debemos saber qué información tenemos, qué información no tenemos y qué información necesitamos para tomar decisiones informadas. ¿Y cómo hacemos para identificar la información que necesitamos? La podemos hacer o generar con este proceso de búsqueda conjunta de información que les había mencionado unos minutos antes. Luego, con la información que hemos recopilado y validado y que para todos es creíble y confiable esta información, podemos ahora involucrarnos en un proceso más deliberativo de buscar beneficios mutuos o ganancias mutuas en este diálogo multiactor para buscar acuerdos que satisfagan los intereses y preocupaciones de todos. Y también pensando, como hemos dicho, en las sorpresas predecibles, o pensar en mecanismos para asegurar
el mejor cumplimiento de estos acuerdos. Estos procesos, este proceso de evaluación de actores, búsqueda conjunta de información y el proceso de búsqueda conjunta de información, como dije, no solo es para resolver conflictos, también sirve para buscar desarrollo de procesos. Quisiera así muy rápido compartirles esta experiencia en Guarins, en el norte de Perú, en el sur de Ecuador, sobre cómo se hizo este proceso. Y básicamente primero se hizo esta evaluación de actores, en enero, en febrero del 2018 se hizo un ejercicio de visionamiento, escuchando las preocupaciones de las comunidades locales, y en marzo tuve oportunidad de ir a Canadá a conversar con algunos de los representantes del directorio de la empresa para contarles la situación, contarles las expectativas, intereses, preocupaciones y ver si había alguna posibilidad de diálogo para ver si era posible generar un espacio para integrar estos múltiples intereses. Y en abril del 2018, la compañía decide enviar a Ecuador, a uno de los representantes de la compañía. Y empieza un acercamiento ahí entre la empresa y la comunidad, empezando a conocerse las partes. Y en mayo se inicia o se formaliza un proceso de diálogo para abordar las diferentes perspectivas, opiniones, preocupaciones, intereses que tenían las partes, ¿no? Y fue un proceso bastante interesante, porque después de cada una de las reuniones que se tenían en la ciudad que se tenga, ya sea en Macas, que es la capital de la región de Morona, Santiago, en la región amazónica del Ecuador, o reuniones que habían en Quito, la capital de Ecuador, luego se iba a la comunidad a explicar qué era lo que se había conversado, cuáles eran los avances de este proceso, qué información se iba generando y darle este sentido de estar presente o acompañando el proceso, ¿no? Y en agosto del 2018, la empresa decide hacer devolución de unos terrenos que le había comprado con anterioridad a las comunidades. Tiene una conversación con la comunidad de cuál sería el mejor mecanismo para devolver estos terrenos que las comunidades estaban pidiendo también a la empresa. Y paralelamente, en octubre del 2018, se busca conversar con el gobierno de Ecuador para explicar cómo había sido este proceso de diálogo, explicar que la empresa estaba dispuesta a devolver estos terrenos a las comunidades, explicar que también se estaba haciendo un proceso de levantar preocupaciones, necesidades, aspiraciones, para luego poder hacer un plan de desarrollo para el desarrollo local de estas dos comunidades. Y en noviembre del 2018 se tiene una reunión con el ministro de Energía y Minas, y con el viceministro de Minas, y con el ministro responsable del Ministerio de Energías No Renovables, de recursos no renovables en el Ecuador. Y en el mismo mes se hace la declaración de Guarinza y se hace la devolución de estos terrenos a la comunidad. En diciembre de este año 2018, se entrega una propuesta de la empresa a la comunidad sobre lo que querían hacer o sea, cuál era la visión de la empresa de lo que se quería hacer para hacer esta exploración conjunta o estudio conjunto de subsuelo. Y en 2019, en enero del 2019, se tiene una reunión para hacer una revisión de esta propuesta, y en el mismo mes, unos días más tarde, el 23 de enero del 2019, se invita a la empresa a la comunidad y se firma un memorándum de entendimiento que termina en: vamos a hacer un estudio conjunto de subsuelo y se van a obtener beneficios del estudio para la comunidad, donde el gobierno del Ecuador también fue
observador o garante de este proceso. Y como les compartí, un año más tarde, en enero del 2020, antes de la pandemia, vienen a Perú los miembros del Consejo Consultivo del Proyecto Guarinza, o miembros del directorio del, del Proyecto Guarinza de la comunidad, para contar su experiencia de diálogo y también para capacitarse un poco en temas de minería en el Perú. Y en ese mismo mes empiezan a hacerse los trabajos de perforación en la zona. ¿Cómo se inicia esto que luego ha sido llamado el modelo Guarinza? Está en una publicación que está en LinkedIn, y también si me mandan un correo se les puede compartir, y eso. Una de mis citas favoritas es esta de Peter Drucker, que es el padre de la administración moderna, que dice que la cultura se come o se traga la estrategia cada mañana por el desayuno, y eso en mi mundo significa que de nada sirve tener los procesos y las herramientas o las estrategias adecuadas si tenemos el paradigma o la cultura equivocada.